Y volvimos. Volvimos, Ele. Te cuento, te quería contar un poco cómo va a estar distribuido el día de hoy, ¿no? Ahorita tenemos la charla con Carlos Rojas. Él nos va a hablar de innovación y estrategia empresarial. Sí, esta charla creo que va a estar buenísima porque todo el tema de innovación creo que no está tan desplegado en la mayoría de las organizaciones y creo que puede ser una información valiosa que estén necesitando las diferentes empresas que están conectadas en este momento. ¿Cómo lo ves tú, Cele? Me encanta, Mari, me encanta. Quiero escuchar más. Bueno, luego vamos a tener a Claudia Salas y ella nos va a hablar de reinventando organizaciones desde People, ¿sí? Entonces, Claudia ha trabajado con nosotros en Intec, de hecho, nos acompañó en el proyecto de Sodexo, el proyecto de People, y tiene una experiencia bastante buena, es muy experta en estos temas de People y creo que también es una charla que va a estar interesante. Luego tenemos a Alex Vitrán con liderazgo consciente en la era digital. ¿Sí? ¿Qué puedes hablar de Alex? Bueno, Alex, lo podemos disfrutar todos los viernes, ¿no? En nuestros espacios de Intec. Así que esa sí también, no se la pierdan, ¿eh? Sí, esa tampoco se la... Es que todas están buenísimas. Sí. Están buenísimas. Luego viene José Luis Lee y nos va a hablar de los retos en la transformación hacia la agilidad empresarial. A José yo estuve en la certificación de SAFe con él, es excelente, de hecho es hermano, un compañero de trabajo de nosotros en Intec, entonces creo que esta charla también va a estar muy buena, entonces esa tampoco se la pueden perder. ¿Y después a quién tenemos, Mari? Después tenemos la descentralización, una ruta a la innovación sostenible. Ella nos va a dar, esta charla nos la va a dar Andrea Vicuña. Andrea está en Perú, ¿sí? Y también en el sector bancario. Exactamente. Entonces, creo que es un tema que no se toca muy seguido y creo que también nos puede dar mucha información. Bueno, y después nos viene un invitado especial que creo que nos va a traer sándwiches de miga. ¿Existen allá en Bogotá los sándwiches de miga? No sé, ¿cuáles son esos sándwiches? Sándwiches con jamón y queso. Ajá. Con ¿qué más tiene? Una miga muy finita con la parte blanca del pan, ¿no? ¿Qué comen allá en los cumpleaños? ¿Qué comen? No sé, porque como yo soy de Venezuela, pero pues en Venezuela comemos gelatina, torta, arepas. Entonces, bueno, pero en Colombia también comen arepa, entonces no hay problema. Acá no, al menos yo no. Pero también aquí hacen tortas, y cantan el Happy Birthday. Entonces acá va a venir con la torta, supongo, ¿no? Sí, yo creo que es esa persona que viene después, que Javier nos va a traer nuestra torta de los 10 años y vamos a cantar cumpleaños con él. Y va a soplar las velitas, muy bien. Y va a soplar las velitas, exacto. Bueno, ahí vemos que Carlos ya está, Mari. Ya lo tenemos ahí en línea, Carlos. Carlos, ¿estás por ahí? Hola, Carlos. Buenas, ¿cómo están? Gusto escucharlas y verlas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, todo muy bien, gracias. Bienvenido a este espacio, Carlos, y gracias por venir a festejar con nosotros. Sí, de hecho, yo creo que el primer comentario es 1000 felicidades, 10 años es una marca en el tiempo muy importante, o sea que 1000 felicidades para todos. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos nos acompaña hoy. Carlos ha liderado numerosos proyectos de innovación en distintas industrias y es referente en la implementación de estrategias empresariales innovadoras. Acá tengo escrito fundador de BizLab y cofundador de Bluebeam, ¿lo dije bien? Sí, correcto. Muy bien, con una experiencia que ya hablan por sí mismas, ¿no? Ya no mucho más para decir no hay. Nos vas a brindar una visión única sobre la importancia de la innovación y la estrategia empresarial. Qué interesante este tema, Carlos. Bueno, ¿estás listo para comenzar? Estoy listo, adelante. Este espacio es tuyo, adelante. Ok, bueno, como dije, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor poder compartir este tema. Este tema lo tengo como que muy arraigado a mi experiencia pasada, pero también a lo que es actualmente trabajando con empresas, o sea que obviamente es mi pasión. Tal vez algo que me gustaría hacer es tal vez presentar como que un contexto de por qué esto es importante
y tal vez ahí ver que ustedes hagan el análisis si es que esto o cuánto concuerda esto con la situación actual de sus organizaciones. Yo creo que como líder en cualquier nivel y en cualquier organización, hoy por hoy es fundamental encontrar un equilibrio entre la rigurosidad estratégica y operativa que todos tenemos que llevar a cabo, pero también el caos e incertidumbre con que se lleva el proceso creativo de innovación. Creo que un punto de referencia, no necesariamente una buena historia para todos, pero yo creo que un buen punto de referencia ha sido el COVID y lo que ha generado en términos de una oportunidad de invención. Pero también cabe recalcar que cuando se entra en esta dinámica de innovación, como que se produce una agitación generada por la misma práctica que puede resultar bastante incómoda. Y es común que las empresas, sin importar su tamaño o sector, tiendan a refugiarse en lo conocido. Y creo que eso es lo primero que voy a poner como un tema de importancia, porque creo que el tema de innovación como tema y de hecho como palabra está como que un poquito muy abusado y usado. Entonces, a veces que pierde la efectividad de lo que es. Nosotros en BizLab como empresa, creo que de la mejor manera o la manera más resumida que podríamos explicar, intentamos ser socios estratégicos y nuestra sociedad realmente consiste en impulsar a nuestros clientes más allá de su zona de confort, tratando de dejarlos de lo familiar, ya que es precisamente en este espacio desconocido donde nosotros creemos que las ideas más brillantes aparecen. No sé si podríamos ir a la siguiente página. Oh, perfecto, estamos ahí, perdón, estoy viendo con doble. De hecho, no, vayamos una más para que ya pueda presentar. Ahí, mucha de la pregunta, y otra vez para ser totalmente transparente en la novedad de este tema, que es bien difícil ser novedoso, pero creo que hay bastantes fórmulas en las cuales encaminan un proceso de innovación. Nosotros creemos en la colaboración, es decir, que siempre pensamos que todo modelo tiene un lado que añade a esta trayectoria. Esta es nuestra versión. No, mi intención no es ir en detalle en cada una de estas etapas, pero con lo que empecé al principio quería simplemente resaltar visualmente que si bien la innovación puede tener una definición lineal, la experiencia es bastante caótica. Entonces, si siguen como que la parábola gris, yo creo que cuando hay un reto empresarial siempre hay un proceso que es bastante anticipado, en donde tiene un principio y un final que la verdad es que muchos ya pueden anticipar, es decir, dependiendo de la categoría, al empezar a buscar o a solucionar un reto empresarial, yo creo que hay bastantes... uno con bastante certeza puede imaginarse a dónde va a llegar la solución. Entonces, ahí es donde la importancia de la innovación, un proceso de innovación tiene, es de tratar de salir un poco de esta trayectoria que es normal y buscar elementos o momentos de inspiración que puedan generar primero el caos, después otorgar momentos de iluminación, que le decimos, pero al final la parte crítica o el reto más importante en cualquier proceso de innovación siempre va a ser el aterrizar el avión, ¿no? Porque yo creo que uno puede idear bastante, tener muchos conceptos, pero el truco no solamente es en la ideación, sino es en hacerlo la realidad. Y si me enfoco en la parte derecha de la gráfica de nuestro proceso, yo creo que esa es la parte importante donde siempre hablamos con nuestros socios estratégicos, donde la innovación no es un proceso que se pueda vender ni garantizar. De hecho, poder aterrizar en un área donde hay efectivamente un valor agregado nuevo, eso es un compromiso que requiere de muchos participantes. Entonces, tiene que haber una habilidad inherente en la empresa. Y ahí es donde nosotros siempre hablamos de prácticamente 3 categorías. Una donde es la más esperada, donde la innovación puede ser incremental, donde puede ser la siguiente, que es donde uno empuja, la que es la innovación de transformación, y una que yo creo que todos esperan, muy pocos logran aterrizar ahí, es cuando hay realmente una innovación disruptiva. Podemos ir a la siguiente. Ok, entonces,
Tal vez una de las cosas que me gustaría también compartir con ustedes es que en toda esta experiencia que hemos podido tener, creo que hemos llegado a cumplir o a identificar pilares estratégicos. No es necesariamente un proceso, más bien hemos visto que hay necesidades. De hecho, hay una necesidad de establecer una cultura de crecimiento a través de la innovación, y también esto resulta en la mayoría de las veces más complejo de lo que parece. Si uno se pone a pensar en apariencia, ¿quién no desearía formar parte de una cultura innovadora o de una organización realmente enfocada en el crecimiento? Pero aquí es donde la realidad entra, porque presenta aspectos más retadores. Por ejemplo, no todos se adaptan rápidamente al riesgo o se sienten cómodos ante el fracaso. Y este es el tema donde me voy a adentrar un poco. Aunque la rapidez y agilidad son temas que yo creo que son recurrentes y bien relevantes para todos en la actualidad, los obstáculos que conllevan no son bien recibidos por todos. O sea que este sí es un problema, yo creo, primero de talento, de percepción de cultura. Entonces, estos son algunos desafíos que al intentar que una organización adopte la mentalidad de crecimiento por medio de la innovación se presentan. Este primer pilar, si se le podría dar como que un nombre a la categoría, es realmente la habilidad de fomentar una cultura de aprendizaje que sea resiliente en la organización, y que la organización pueda alcanzar el éxito a través de lecciones aprendidas de los fracasos y desafíos que se enfrentan. Nuevamente, yo creo que este concepto es conocido, pero aquí es donde quiero parquear un poco y resaltar la dificultad de lo que acabo de compartir. Yo creo que hemos escuchado, hemos sido parte a través de charlas, y tal vez hasta lo tenemos como metas y objetivos en nuestros equipos internos, que siempre decimos que tenemos que crear o generar una cultura donde se invite más a un fracaso, pero la activación de esta cultura es extremadamente difícil. Esta mentalidad más conocida aquí como el fail forward mentality permite que cualquier empresa se adapte rápidamente a un proceso de un mejoramiento continuo, pero nuevamente el cómo hacerlo cae un poquito dificultoso. Entonces, lo que yo quería hacer era, en vez de adentrar en teorías y nuevamente en procesos que, como les dije, yo creo que todo proceso tiene su contribución. Y yo más bien quería tratar de llevarlos por algunos ejemplos para que tal vez se pueda conversar un poco, especialmente parquearse un poco de decir al final qué es lo que significa tener una cultura donde se permite el fracaso o donde el fracaso sea un elemento positivo y no negativo. Entonces, lo primero que se ve acá, y por el objetivo de la foto, es que la realidad humana es que todos tenemos miedo al fracaso, y tratamos de ser bien visuales en este sentido. Si uno se pone a pensar en la analogía de cómo uno aprende a manejar la bicicleta, y podemos ir a la siguiente. No hay, al principio nunca hay una asociación del fracaso como el camino para el éxito, pero si uno se pone a pensar en cómo llega uno a ser experto en el arte de la bicicleta, y aquí tenemos a una persona ahí que está bastante alto en el aire, pero es porque el fracaso no se lo puede asociar naturalmente con el éxito. Vamos a la siguiente. De hecho, si es que uno busca el término fracaso, eso es lo que encontrarían en Google, si es que hacen eso, pero nuevamente la definición misma es circular, no te da una definición tangible. Podemos ir a la siguiente. No, creo que no podemos. Ok, entonces el punto y cómo esto se conecta para poder realmente desplegar una estrategia de innovación es que hay que hacer un reframing, hay que volver a reestructurar el concepto y la definición de esto. No se trata de alcanzar el éxito, ¿no? Entonces, tener este entendimiento de hecho, no se trata del éxito. Pasemos a la siguiente. De hecho, de lo que se trata es de dominar la trayectoria que te lleva al éxito. Y otra vez, de una manera conceptual, tal vez esto parece más filosófico que práctico, pero vamos a tener unos cuantos ejemplos que, de hecho, dependiendo
a la participación. Me encantaría ver reacciones, preguntas o comentarios. La siguiente. Entonces, el proceso es este que habilita para enfrentar desafíos extremos. Otra vez, la analogía de la bicicleta es, no solamente se trata de salir de las rueditas de asistencia, pero es cuánto uno puede realmente empujar los extremos para poder llegar a algo nuevo, ¿no? A un dominio de un vehículo que la mayoría de las personas, de los usuarios o del contexto no lo utiliza en ese extremo. Siguiente. Y obviamente la actitud, que se tiene que tener una actitud que activa el mejoramiento continuo. Y otra vez, aquí la imagen lo que quiere mostrar es, si se ponen a pensar en nuestra primera imagen, donde vimos a alguien que estaba a punto de sentir dolor, y vemos el resultado, tal vez la pregunta aquí es, ¿cuántas veces tienes que pasar por ese proceso de dolor, de caída, para poder llegar a estas otras imágenes, ¿no? Las imágenes del dominio, a las imágenes donde se hace realmente una diferenciación y un enfoque moderno que permite, como dice aquí la diapositiva, aprender, experimentar y asumir fracasos de forma ágil para minimizar los riesgos en un trayecto hacia decisiones audaces. Aquí, de hecho, aquí siempre tenemos nosotros una pequeña pausa cuando hablamos con esto, porque aquí el argumento de cierta manera te dice de qué manera puedo eliminar el riesgo para tomar más riesgo. Y tratamos de hacer la parte visual. Van a haber elementos que van a tratar de hacer que el riesgo o el fracaso no sea catastrófico, pero en ningún momento debería frenar el elemento o la posibilidad de tomar decisiones audaces. Creo también que aquí ese es otro enfoque, otro punto, cuando se trata de internalizar estas prácticas en las empresas, puede haber las fallas, es porque creo que hay esa duda de sacar las rueditas de asistencia. Entonces, volviendo a nuestro proceso, y creo que les mostré primero cuál es ese proceso que es interpreta más la experiencia, pero de una manera más en pasos y etapas sería el que les presento a continuación. Entonces, hay realmente, son 5 etapas bien marcadas donde nosotros creemos que la innovación hay mayor probabilidad de intersectar la innovación. Entonces vamos a ir uno por uno y aquí es donde vienen los ejemplos. Entonces la próxima por favor. Entonces primero empezamos con el reto y aquí es fundamental que nos aseguremos de que estemos abordando y resolviendo el problema adecuado. Acá, y no sé si van a haber relevancia con tal vez experiencias pasadas, pero una de nuestras contribuciones estratégicas y la que se da con mayor rapidez con todos los clientes que trabajamos es que tenemos que redefinir el problema que estamos solucionando, porque esto usualmente empieza bajo un pain point empresarial y creo que todos estamos acostumbrados en esto, ¿no? El tema es queremos incrementar mercado, queremos aumentar cartera, queremos retener clientes, pero la manera en que se formula el reto casi siempre comienza bajo ese lente de empresa, de negocio. La siguiente, por favor. Pero lo que nosotros empujamos aquí más bien es tratar de verlo esto de una manera diferente y más que nada enfocando en el cliente ideal. De hecho, no solamente en el cliente ideal. Y sabemos, estamos conscientes que esta última palabra implica un esfuerzo extra, porque el conocimiento del cliente obviamente requiere no solamente tiempo, pero inversión, literalmente una inversión financiera para poder entender y definir cuál es el cliente ideal. Pero lo que lleva este ejercicio es que esta es una buena manera para poder realmente ver cuál es la percepción del valor creado de la empresa. Este es un ejercicio que nuevamente lo pueden hacer ustedes tranquilamente y ver si es que tal vez el reto aquí es, podrían responder hoy por hoy qué es al final lo que compra el cliente objetivo. Y es aquí donde es como que pelamos todos los elementos que generan un valor agregado.
Hay veces que todos pensamos de que el producto es en sí lo que las personas consumen, pero tenemos varios ejemplos donde no es necesariamente. Uno de los ejemplos más conocidos, creo tal vez de una manera más global, sería Starbucks. Starbucks, si bien lo que venden es el café, o uno es lo que asumiría que es la conexión del valor agregado, en realidad lo que la gente más compra ahí es la marca y la experiencia. Entonces, no es necesario, porque si se ponen a pensar, y otra vez eso me gustaría ver si es que hay comentarios, pero la conversación de la calidad del café de Starbucks no es necesariamente lo que uno escucha día a día. Lo que sí se escucha son los impactos de marca, sean los nuevos sabores, etc. Entonces, lo que tienen es una marca y lo que la gente compra es una marca. Otro ejemplo que se podría dar aquí, que es bastante reconocido, sería las motocicletas Harley Davidson. Eso también es un ejemplo donde obviamente tienen una calidad, pero es una calidad bien específica. Entonces, no necesariamente se alinea por la tendencia en la cual uno compraría otro tipo de motocicleta, donde están buscando más en eficiencia de gasolina, etcétera, o hasta el sonido del motor. Es totalmente inversa. Aquí lo que se ve más bien es que hay un fanaticado de la marca. Entonces, la gente está comprando primero la marca más que el producto en sí mismo. Y la parte derecha, perdón, no sé si podemos volver un poquito. La parte derecha también es súper importante porque si bien uno puede llegar a desglosar y ver y entender realmente qué categorías de tu valor agregado, del valor creado, realmente es lo que genera la atractividad de comprar, la otra parte también es muy importante de saber si es que el valor creado al final es algo crítico, necesario o un extra para el cliente. Aquí es donde voy a hacer otra vez la conexión con lo que todos hemos experimentado con la pandemia, cómo ciertos productos han cambiado de categoría y esto también regionalmente, geográficamente, ¿no? Acá en Estados Unidos, el fenómeno que sucedió alrededor del papel higiénico fue algo súper interesante. Entonces, era como que se volvió no solamente de algo necesario, pero sino era un elemento crítico. Otra industria que fue bastante conversada en esa época en Estados Unidos era, de hecho, la industria de la peluquería, donde muchos en lugares, en situaciones normales, hubiera tal vez evaluado como que esa es una necesidad media, es algo necesario, un extra. Pero cuando alguien deja de cortarse el pelo por 3 meses, cambia el criterio. Entonces, es súper importante tener la realización y la realidad de la percepción de que si el cliente lo ve el producto, ve el valor creado como algo crítico, necesario o un extra. Y ninguno de los extremos es malo o bueno, pero tener el conocimiento de dónde uno está con el ofrecimiento es súper importante para el despliegue de mercadotecnia y acercamiento y fidelidad del cliente. Ahora sí, la siguiente. Ok, entonces hemos hablado de lo que es el reto y como les dije, el reto está basado no solamente en la parte del negocio, en la parte de la empresa, pero más que nada es empezar a entender cuál es la percepción, cuál es la necesidad del cliente. Y este nos lleva a un segundo punto, donde otro de los pasos que a veces no se los considera es el hecho de este círculo de retroalimentación, de este motor de retroalimentación. Y aquí nosotros lo llamamos el feedback o el feedback loop, que es que más que nada incita a que cualquier tipo de diseño de solución, la regla en esta etapa es no lo hagas solo. No solamente porque te privas de la habilidad de soñar y explorar posibilidades que simplemente no se van a dar con un cuerpo creativo, un grupo creativo reducido, sino que hay un error o hay una probabilidad de error bastante grande. Mi siguiente diapositiva va a mostrar este ejemplo. No sé si esta marca es muy conocida en Latinoamérica. Definitivamente es una marca bastante reconocida en los Estados Unidos y este sí es un caso real, donde esta empresa, Black & Gold,
está, y como les digo, esto en cualquier ferretería o en supermercados uno puede conseguir estos productos. El objetivo acá y el punto de la retroalimentación es que hasta la retroalimentación más inmediata que hubiera sido de empleados de esta empresa hubiera podido prevenir lo que fue un error, no solamente que le costó el cargo al jefe de mercadotecnia, pero también todo lo que implicó hacer el remover este producto del mercado. Y como verán, en términos visibles, se puede ver que hay una consistencia de marca que, de acuerdo al case study, ese era el objetivo. La directriz era que, por favor, se mantuviese un estándar de marca en todos los productos, pero lo que ocasionó es que uno podía fácilmente equivocarse con un aceite para hacer una parrillada o un insecticida para matar insectos. Entonces, cuando uno se lo ve así, parece un poco hasta chistoso y cómico, pero la realidad es que esto fue un error de retroalimentación y un error de retroalimentación básico, es decir, ni siquiera esto se compartió en una manera interna donde cualquiera, yo creo que al analizar esto hubiera podido detectar que aquí tal vez había un pequeño problema o una oportunidad de redirección de cómo se estaba desplegando la marca. Ok, la siguiente. Entonces ahora vamos a la parte del concepto y esta es la parte yo creo más interesante y más divertida de un proceso de innovación, porque esto es donde uno, para este punto, uno puede llegar a tener bastante inspiración, imaginación. Aquí es donde la creatividad no tiene barreras, no tiene bordes, o al menos esa es la parte ideal. Pero el concepto es cuando uno tiene que empezar a aterrizar el avión. Y yo creo que nuevamente ese es uno de los pasos donde hay más interés de saber el cómo hacerlo. Y la técnica, yo creo que no va a ser nada de qué, o sea, nada innovadora en sí. Pero nuevamente, la práctica, ese es el punto donde, de qué manera, independientemente de la industria o categoría que uno resida, cuánta práctica realmente hay para generar conceptos que sean lo suficientemente ágiles para pararlos o evolucionarlos. Entonces, en la siguiente, por favor. Tal vez mi presentación de esta diapositiva sería más en términos de pregunta a todas las organizaciones, y eso es alrededor de cuántos de los proyectos, y nuevamente no tiene que ser solamente relacionado a la creación de un producto, servicio o experiencia, pero cualquier categoría de un reto empresarial. ¿Cuántos de estos proyectos comienzan con un prototipo donde sin perder mucho tiempo ni tampoco hacer una inversión extrema en un producto de alta fidelidad, de una resolución alta, más bien se hace un esquema para tratar de entender si la solución de hecho tiene pies? Entonces, este es, yo creo, una de las claves donde la innovación, de hecho, puede presentarse de maneras bastante inesperadas, porque es en este va y viene de ideación, validación y negación de un concepto, cuando las ideas se fortifican, y hay veces que, como les decía, hay una redirección inesperada, pero es una redirección que se basa en esta interacción cuando se está tratando de desarrollar el concepto y otra vez tratar de conectarlo con el objetivo que está tratando de solucionar. Aquí son un poquito más términos para la creación o procesos ágiles, pero una de las cosas que siempre comparto, yo creo que obviamente el término, el concepto es bastante conocido. El MVP, que es el producto mínimo viable, también creo que es conocido. Creo que donde hay veces que entra como concepto nuevo es el MMP, que es el Minimum Marketable Product, que voy a tener la oportunidad de mostrar un ejemplo en unas cuantas diapositivas adelante. Ok, entonces vamos de aquí directamente a otro de los pasos que son súper importantes,
Cuando uno está haciendo el testeo de los conceptos, y nuevamente, el testeo no siempre tiene que ser con algo tangible. Obviamente las experiencias es una, pero pueden ser conceptuales. El objetivo de este paso es tratar de estar lo más alineado con la realidad. Y por eso hacemos un contraargumento ahí donde decimos la realidad nunca se equivoca. Y este también es un paso donde se ve que hay veces que estructuras adoptan el paso de evolución. No es necesariamente algo que es validado con la realidad, sino que es validado por tal vez gustos personales o simplemente por dónde hay la tendencia de un grupo. O sea, que es más que nada una respuesta grupal de las personas que han estado más involucradas en la creación tanto del concepto como del proceso de testeo. Pero es súper importante poder tener un proceso que sea bien transparente y, como decimos aquí, que esté bien casado a la realidad. Porque si no pasa esto, que también, la siguiente diapositiva, por favor, que si bien esto ya tiene, esto es un clásico, realmente un clásico, porque esto ocurrió en 1985, tal vez para muchas de las personas que están asistiendo acá, esto ocurrió antes de haber nacido, pero en términos de estrategia de mercadeo e innovación, bueno, para muchas empresas, como la empresa de Coca-Cola, innovación no es un tema nuevo. De hecho, su trayectoria es una trayectoria de innovación. Lo que traigo aquí es que en su proceso y en 1985, cuando lanzaron esta nueva Coca-Cola, esta empresa tardó mucho en estar de acuerdo con la realidad. Es decir, hubo mucho intento en tratar de penetrar un producto, un nuevo ofrecimiento que la gente no quería. El público nunca lo adoptó, nunca lo abrazó. Entonces, otra vez, aquí la historia que se cuenta es que la persona responsable de esto estaba muy enamorada del proyecto y obviamente hubo, o sea, el impacto fue que dejó la organización, lo que fue irónico y que también creo que esto no se puede, no creo que hay una manera de verificar, pero otra vez las historias, las leyendas cuentan que este líder de mercadotecnia que hizo la transformación de esta nueva versión fue también el que salvó el declive que tuvo Coca-Cola, porque aquí fue cuando Coca-Cola introdujo la nueva Coca-Cola y hizo un cambio de marca. En vez de Coca-Cola se llamó Coke, pero cuando se reintrodujo la fórmula original, ahí fue cuando se trajo la marca donde decía Coca-Cola clásica. Y otra vez la leyenda dice que fue el mismo que lo despidieron o contrataron para volver a reempaquetar la fórmula original. Otra vez, el punto acá simplemente es eso, vuelve a eso, de que al final el mercado, lo que dijo el mercado, la innovación no funcionó y la empresa tardó mucho en darse cuenta y en aceptar que el producto era un fracaso. Nuevamente, aquí es donde entra la palabra, donde yo creo que todos tenemos una reacción que es natural por la sociedad, pero cuando hablamos de fracaso siempre lo atamos a una experiencia negativa o una experiencia que no suma, sino reduce o resta. Pero en este caso, más bien, yo creo que se vuelve al punto donde se necesitan tener estas experiencias para que la empresa pueda mejorar con su práctica de innovación. Entonces, el último paso, que es la solución, la próxima diapositiva, por favor, es la solución 1.0. Y otra vez, el objetivo por el cual nosotros la llamamos la 1.0 es porque queremos también remarcar de que una vez, por más de que esté en el mercado, no se debería considerar como un producto final. Este también es un paso que no siempre es fácil de desplegar porque requiere no solamente planeación, pero hay veces que se necesitan establecer estructuras que permitan hacer eso. Pero en sí es la habilidad de lanzar un producto, una solución, un servicio al mercado
con la opción de seguir haciendo calibraciones para mejorar el mismo producto. Yo creo que un ejemplo que va a ser relevante para todos nosotros, y obviamente a no ser que ustedes estén en la industria del software, tal vez no tenga una aplicabilidad fácil, pero para tener un ejemplo de cómo podemos hacer esto, todos nosotros interactuamos con tecnología que eventualmente tienen updates. Entonces, estas mejoras en el producto es la misma práctica que se debería tratar de introducir en cualquier tipo de producto que se tenga. Entonces, otra vez, el ejemplo que vamos a ir al siguiente, tal vez puede mostrar un poco cómo funcionaría esto. Y otra vez, estamos buscando en todas las categorías para mostrar que la innovación tiene una versatilidad en diferente vertical de industria. Pero en este caso, y este es un caso real, esta es una empresa donde obviamente el producto son donuts. Cuando se hizo el estudio del concepto inicial, nuevamente, una idea que uno tendría sería, hay que hacer donuts para probarlos, para ver si es que esto realmente, cuál es el sabor, etcétera. Pero la manera más liviana de hacer esto y más costo efectiva era no construir todo el donut, porque ahí ya empiezas a incurrir en costos innecesarios. Simplemente tenías que satisfacer lo que el paso requería, que era dar la oportunidad a que personas prueben el sabor y den retroalimentación a la receta. Entonces, ese sería un ejemplo del MVP, del producto mínimo viable. Ahora, cuando este producto salió al mercado, salió de una manera donde yo creo que el medio es donde también nosotros podemos conectar de la manera en que consumimos donuts, es esa parte del medio. Pero aquí lo que aprendió la empresa fue bien interesante en su despliegue de este producto. Y nuevamente, los donuts se los pueden comprar en diferentes experiencias. Aquí en Estados Unidos lo puede comprar en una gasolinera, o puedes ir a salas de test. Hay franquicias que son solamente de donuts. Pero lo que no sabía esta empresa en particular era de qué manera iba a ser más consumido el donut. Y entonces su usuario ideal utilizaba o consumía este donut por medio de un drive-thru, o sea que era simplemente una compra desde el punto de compra hasta su destino, que en muchos casos era donde más se utiliza es en la ida al trabajo. Pero el problema que encontraron era que como esto era un consumo dentro del auto, como se pueden imaginar, uno está manejando con una mano, está consumiendo el producto, el donut, con el otro, y lo que pasaba era que había una situación que al cliente no le gustaba, que era quedarse con la mano sucia, pegajosa con el producto. Entonces, una vez que desplegaron esta retroalimentación, se dieron cuenta que tenían que mejorar el producto por el lente del usuario, del consumidor. Y fue que los llevaron a la última versión, que es la versión 2.0, que si uno no sabe la historia, uno pensaría que simplemente es otro tipo de sabor, otro tipo de variedad del donut. Pero nuevamente, la estrategia que vino acá fue mucho más que eso. Lo que efectivamente consiguieron era tener un donut donde no tenías que interactuar tanto con el residuo pegajoso que a la gente no le gustaba. Entonces, al presentar y reintroducir su donut bajo este lente, la adaptación y la adopción del producto fue mucho más de lo que ellos esperaban. Entonces, otra vez, como ejemplo, ahora obviamente estoy hablando de donuts y yo creo que la probabilidad de que esto alinee con las industrias que están presentes tal vez no sea alta, pero el punto es que en cualquier industria debería haber por lo menos algún formato del cual uno pueda no desplegar un producto totalmente terminado, totalmente completado, y siempre ver de qué otra manera puede evolucionar para tener mejores versiones, o sea, ayudando o captando la retroalimentación del usuario, del cliente ideal. Con esto, bueno,
Entonces, hemos hablado un poquito más de todo lo que es un proceso y lo hemos tratado de hacer de una manera dinámica con resultados, con ejemplos. Lo que quisiéramos hacer ahora es es adentrarnos en el resultado de un proceso de innovación. Entonces, hemos hablado cómo podrían hacer uno de los pasos, pero una de las preguntas que nosotros al final tenemos es cuál es el beneficio, cuál es el resultado, cuál es el lado positivo de pasar por un proceso de innovación. Entonces, el primero que quisiera compartir es la siguiente, por favor. Entonces, primero, yo creo que un proceso de innovación, aparte de que da la oportunidad de realmente intersectar una innovación, es decir, generar un valor creado, un valor agregado que realmente sea nuevo, uno de los beneficios intangibles más inmediatos es que esto genera un ahorro en costo para el diseño de nuevos conceptos. Entonces, este es un proyecto real, este es un cliente en el área de médica, y como se ve ahí, es una herramienta. Y ese fue el primer prototipo que se hizo en una de las primeras reuniones. Entonces, el punto acá es la inspiración para llegar a un concepto y entender la dinámica del reto no debería tomar más que unos cuantos minutos en términos de tiempo. Ahora, la creatividad es algo que tampoco se la puede garantizar, pero la agilidad en la cual uno puede ir de un problema a una posible solución no debería, en cierta manera, tomar mucho tiempo. Entonces, aquí el ejemplo es, y como se darán cuenta, en esta sesión, obviamente estábamos utilizando marcadores, etcétera, pero fue algo que era bastante accesible en un ambiente de oficina o empresa. Entonces, ahora, la siguiente diapositiva, la perspectiva del cliente objetivo, eso también yo creo que yo diría, es uno de los beneficios inmediatos que genera, y es aquí donde yo creo que se podría debatir en términos de valor real y un valor potencial, ¿no? De decir realmente cuánto nos ha ayudado o cuánto nos ha ahorrado hacer esta redirección en nuestro diseño. Este también es otro caso donde el cliente es en una industria, también es en la industria de la salud, más específicamente hospital, donde la diferenciación en el hospital, el reto era tratar de generar una experiencia innovadora, pero que haya una diferenciación de experiencia en los clientes objetivos. Entonces, cuando se empezó a hacer este proceso, una de las primeras tareas que se desplegó fue de qué manera podemos captar la perspectiva del cliente objetivo. Entonces, lo que nos dimos cuenta aquí fue que la perspectiva era algo que realmente no era lo que uno se imaginaba. Porque cuando uno entra a un hospital o a una entidad, a una clínica, a cualquier sistema de salud, la perspectiva que está viendo el paciente es la siguiente. Entonces, si puedes, es esta. Entonces, al darnos cuenta que la perspectiva era totalmente diferente, nos dimos cuenta y, como decimos aquí, reformuló el enfoque de la solución. Para ser más específico en ejemplo, cuando se intersectó este proyecto, la experiencia se estaba utilizando, se estaba yendo a canales obvios. Y si se acuerdan de mi primer gráfico donde se veía la parábola y les decía, hay veces que cuando uno empieza un reto, de hecho, ni siquiera haber invertido los primeros 10 minutos, como que uno anticipa dónde va a caer la solución, ¿no? Uno dice, vamos a hacer una diapositiva en nuestros monitores de interacción con el cliente, o vamos a imprimir algo nuevo, o vamos a hacer cualquier parte visual o de interacción. Lo que hizo esto fue que nos reformuló todo el enfoque, porque lo que nos dimos cuenta es que especialmente la parte física que interactuaba la mayoría del tiempo con el cliente objetivo, era un espacio que no tenía ningún tipo de interacción con el cliente. Y obviamente aquí los ejemplos fueron donde se empezó a utilizar esta superficie, de hecho no es superficie, pero
esta base de los techos como un elemento de interacción con el cliente y realmente creó una diferenciación. Hasta yo puedo comentarles el ejemplo, nosotros hicimos bastante de este despliegue de empatía, y lo interesante, una de las historias que a mí personalmente me gustó mucho fue que cuando hacíamos el seguimiento de cómo entra uno en la atención de emergencias, hay una desorientación increíble por parte del paciente, porque uno está en una camilla y lo único que puede ver es el techo o el cielo, depende de donde uno está, pero no tienes idea qué es lo que está pasando, lo que hace que la ansiedad en el paciente incremente. Entonces, lo que pudimos verificar en términos de experiencia es que cuando uno mapea dónde es que estás, tú como paciente te puedes ir dando cuenta dónde estás yendo, como en cierta manera, como seguir tu Google Map, pero de una manera en el techo. La ansiedad empieza a bajar porque tienes todas estas preguntas y también tienes un sentido de ubicación de dónde estás. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo la innovación puede reformular en áreas donde uno en un principio ni siquiera hubiera considerado como una posible pista de aterrizaje. Y la siguiente, que yo creo que también tiene una historia bastante interesante. Esta es un cliente en el área financiera. El reto inicial, de hecho, era en el área de crédito, más específicamente las tarjetas de crédito. Y lo que se estaba tratando de solucionar era de qué manera se podría bajar la mora en pagos. Entonces, todo el proceso nos llevó a darnos cuenta que había un comportamiento que fue bastante interesante, donde empezamos a separar el comportamiento de un cliente que estaba a tiempo, es decir, un cliente que pagaba en el tiempo definido. También vimos un comportamiento con aquellos clientes que estaban en mora, pero también fue interesante ver este otro segmento de clientes que estaban avanzados en términos del pago mínimo. Y cuando se hizo un enfoque en ese comportamiento, lo que se transfirió fue que hay un comportamiento que se podía adaptar en otro producto del banco, que era ahorros, porque nos gustó el encontrar que esta actividad del redondeo, es decir, por más de que tu pago mínimo es 27,40, como se ve aquí en el ejemplo, esta actividad de redondearlo, ya sea al dólar siguiente o en este caso al dólar décimo, ¿no? Lo que estaba otorgando el mercado era ese sentimiento de que estabas avanzando con mayor rapidez a un objetivo. Entonces, cuando intersectamos este comportamiento, lo sacamos del ámbito del crédito y lo pusimos en otra área del mismo banco, lo que sucedió fue lo siguiente, y es la siguiente página. Se lanzó un nuevo producto. Entonces, otra vez, el concepto es bastante básico, pero lo que se hizo fue dar la opción de que las personas que tenían una cuenta de ahorros y tenían una cuenta corriente puedan suscribirse a este servicio, a este producto, donde el redondeo te ayuda a tu ahorro. Entonces, por cualquier transacción que uno hace con su tarjeta de débito, el programa redondea al siguiente dólar y este redondeo, esta diferencia es transferida automáticamente a una cuenta de ahorros. Entonces, lo que generó acá fueron bastante innovación de comportamiento. No solamente ayudaba en general a hacer un comportamiento de ahorro, pero incrementó la apertura de cuentas de ahorros de una manera inesperada. Entonces, 7 meses después fue que se lanzó este nuevo programa. Y si vamos a la siguiente, y 9 meses después del lanzamiento, estos fueron los resultados que tuvieron específicamente bajo esta innovación.
tenían más de 12 millones de nuevas cuentas de ahorros aperturadas. Fueron 3.000 millones de dólares de captación de ahorros y esto más para la experiencia del cliente, 93% de retención y 95% de awareness, que eso es más que nada, esto es una métrica que se lo hace con las encuestas y es relacionada a la marca. Entonces, bueno, quería ir de un ejemplo que tal vez no sea relevante como donuts, a no ser que haya alguien que hace eso, pero tal vez un poquito más a un ejemplo donde se puede ver y espero que pueda ejemplificar de una manera cómo puede llegar una innovación a ser tangible, no solamente en el aspecto de realmente hacer algo nuevo, pero sino cómo, de hecho, cómo la innovación se da. Y aquí era el punto cuando estábamos hablando al principio de hay unos pilares estratégicos. Yo creo que la innovación, lo más importante que yo podría compartir es que la innovación no es una fórmula, es una trayectoria. Y la trayectoria tampoco garantiza una innovación. Lo que hace es amplifica la posibilidad de intersectar una innovación. Entonces, tiene que haber, es súper importante tener esa aclaración de expectativa, porque este tema no lo toqué mucho a profundidad, pero hemos hablado más que nada de esto de lo que es una cultura que permita, hemos hablado del fracaso. Pero yo creo que la expectativa de innovación también es algo que ayuda o obstaculiza el despliegue de prácticas de innovación, porque en la mayoría de los casos, funciones o proyectos de innovación siguen estando atadas a una expectativa de éxito. Es decir, por más de que sea una inversión mínima o de una magnitud más importante, lastimosamente en la estructuración de la expectativa siempre se espera de que va a haber este retorno en inversión que se tiene que alcanzar. Entonces, empezando de esa manera, y otra vez interesado en los comentarios, es cuando se tiene a veces no los resultados que uno tiene. Y mi última diapositiva acá es más que nada una sugerencia para todos aquellos que están en proyectos, en etapas de transformación. Nuestra recomendación número 1 sería: enamórate de las necesidades de tus clientes y no de tu solución. Con eso estoy más que encantado de tomar alguna pregunta, si es que hay alguna. Gracias, Carlos. Muy interesante todo lo que nos acabas de compartir. Sí tenemos algunas preguntas. La primera dice: ¿por qué crees que el ser humano tiene tanto miedo al fracaso? Yo creo que es el contexto en la cual todos nosotros nos desarrollamos. Y de hecho, me encantó la pregunta porque otra vez es otro tema de las cuales yo tengo mucha pasión. Mi versión, yo creo que esto comienza hasta en la estructura de educación. Yo creo que nuestro sistema educativo no da opción al fracaso. Entonces comenzamos ahí, ¿no? Porque el aplazarte en una materia, el no sacarte la puntuación adecuada, eso ya se lo pone en un entorno que es negativo. Y si lo transferimos esto a una etapa ya de adulto en una corporación, tampoco. Es decir, el fracaso es algo que nunca se habla. En una evaluación de rendimiento, en ningún momento hay un punto, al menos yo no escucho, donde se celebre un fracaso, donde te digan, mira, realmente me pareció increíble cómo llegaste a este punto. O sea, no se habla del fracaso. Entonces yo creo que la sociedad hemos definido y hemos decidido que todos estos sistemas en los cuales nosotros somos activos, el fracaso no es una opción. El fracaso es algo que se ve como, otra vez, no se lo relaciona con éxito. Qué interesante, Carlos, este tema, porque digo, no se le da lugar, ¿no?, al fracaso, y hoy estamos hablando de que el fracaso en realidad es lo que nos hace aprender de verdad. Qué lindo, qué lindo. Acá hay otra pregunta que dice: ¿cuáles son los desafíos que las empresas se enfrentan al realizar una estrategia de innovación y cómo crees que pueden superarlos? También es súper interesante. Yo creo que un reto complicado, creo que lo hablé al final,
es la expectativa alrededor de ser consistentemente exitoso. Es decir, yo creo que el desafío es eso, de que cualquier tipo de innovación, ya sea formal, ya sea que están construyendo un equipo de innovación o tratando de implementar una cultura de innovación, siempre está atada a esta expectativa donde se espera que se va a hacer una fábrica de innovaciones. Y es ahí donde vuelvo a decir, no, esa es una expectativa falsa. Y ya sea en productos, marketing o modelos de negocio. Entonces, la verdad es que la práctica de la innovación no se vuelve más sencilla, más bien al contrario, se hace más difícil. Pero lo que ocurre es que paulatinamente se establece una familiaridad con esta dificultad. Entonces la organización se empieza a acostumbrar a la incomodidad y empieza a enfrentarse a ella una y otra vez, y esta dinámica se convierte en algo más natural. Entonces no es que se hace más fácil. Y yo creo que entonces es ahí cuando las empresas y equipos empiezan a apalancar el valor real agregado de un proceso de innovación. Gracias, Carlos. Acá Paola está preguntando si las charlas quedan grabadas. Paola, si van a quedar grabadas, síguenos en nuestras redes y ahí vamos a colocar todo el material. Carlos, acá hay otra pregunta. Dice, ¿cómo se hace para poder dominar la trayectoria que te lleva al éxito? Esa es una pregunta de $1 millón, de $1 millón. Y la tenemos, de la manera en que yo respondería es, yo creo que, yo comencé diciendo, y quiero reiterar, en ningún momento nosotros menospreciamos ningún tipo de modelo, pero también creemos que hay que ser bien reales, y creo que con esto voy a poder responder la pregunta. Yo creo que es una combinación de conocimiento, de personalidad, apoyo, pero también hay un elemento de suerte. Yo digo suerte donde se conecten estas estrellas, se alineen, donde de alguna manera se pueda hacer este primer round de innovación. Entonces, para ser más puntual para la pregunta, ¿cómo se puede dominar la trayectoria? Es pasando por un proceso, por lo menos una vez, sin obstáculos. Y tal vez el secreto que yo compartiría, especialmente en una estructura empresarial, cuando esto es algo nuevo, usualmente siempre se lo trata no de conectar a un resultado o una iniciativa que tiene mucha importancia y relevancia. Entonces, si hay manera de hacer un enfoque dual, donde se está tratando de solucionar un problema empresarial por los métodos tradicionales, si uno efectivamente puede llegar a decir, hagamos 2 canales, vayamos por el lado tradicional, pero también vayamos por este nuevo proceso, pero démosle la oportunidad más grande posible. Yo creo que esa fórmula entonces ayuda para que la empresa, un líder, un equipo, pueda realmente aprender y, como dice la pregunta, dominar la trayectoria. Si no es de esta manera, yo creo que el equipo nunca llega a dominar, porque otra vez la expectativa de éxito es como que domina la trayectoria, entonces nunca llegan a quitarse las rueditas de la bici. Bien, gracias. Acá hay otra pregunta que nos hace Juan Pablo Uribe. Dice, ¿qué tips nos darías para fomentar una cultura de innovación en una organización? Yo creo que, entonces, volvería a hacer lo mismo de esto. La innovación, primero hay que, como dije en una de las diapositivas, la realidad nunca se equivoca, entonces hay que ser bien realistas en cuál es la aceptación organizacional para la innovación. Pero yo creo que el mejor tip que yo podría dar es no haga, especialmente si es algo nuevo, no lo hagan de una manera aislada. Es decir, no pongan todo el enfoque en que, este proyecto es de innovación. Más bien traten de hacer un camino dual con otro tema que es importante para la empresa. Obviamente tan importante que nunca hubieran dado la única opción a un proceso de innovación, pero el hacer eso relaja la expectativa porque la organización en sí dice, ok, mis expertos y mi proceso tradicional se están encargando de este problema, entonces la inversión para mí es mínima o más asequible para decir, ok, no importa que haya 2 frentes para eso. Y se vuelve en algo, en una intriga de decir,
ahora sí me interesa de una manera sin exigencia, pero me interesa ver el final. Realmente me va a gustar ver cómo llegan a soluciones óptimas estas dos metodologías. Yo creo que de esa manera, entonces, es cuando con menor resistencia y menor tiempo también se puede efectivamente desplegar ya sea un proceso o una capacidad interna de innovación. Gracias, Carlos. Ya para cerrar, Natalia Giselle Bacaro nos dice, me preguntaría, ¿con qué nos estamos comparando cuando hablamos de fracaso? ¿Dónde está el ideal? ¿Hay que trabajar más en nuestros ideales? Sí, yo creo que, de hecho, eso es parte del proceso. Tal vez esto podría ser como otro tip. Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que cuando interactuamos, ya sea con un socio estratégico o por medio de charla, esta pregunta es muy buena porque yo creo que el definir qué es innovación, empezando de ahí, qué es innovación para una organización, es un paso muy importante. Porque otra vez es un tema, y es ahí cuando decía un poquito, yo creo que la palabra innovación es como que está abusada y rehusada, ¿no? Porque todo el mundo hablamos de innovación, pero esta pregunta no las hacemos, ¿no? Y decir, Mariela, ¿qué es innovación para ti? ¿Qué es innovación para mí? Porque podemos hablar de innovación, pero eso puede significar algo totalmente diferente para mí. Entonces yo creo que la definición de esta nomenclatura, de lo que es qué es innovación, qué es fracaso, qué es cultura, o sea, qué tipo de cultura, todo, hasta inversión, todo eso se tiene que empujar a que haya una definición clara para que las personas sepan qué es lo que se está desplegando. Me gustó mucho esta última pregunta porque es súper importante. Bueno, ya estamos llegando al final, Carlos. Sí. Un placer haberte escuchado. Gracias. Creo que nos has como traído varios conceptos que naturalmente los usamos sin pensar, ¿no? O sea, ya esto de preguntarnos qué es, ¿no? ¿Qué es para mí el fracaso? ¿Qué es para vos el fracaso? ¿Qué es la innovación? ¿Sí? Así que la verdad que más que agradecerte, gracias por venir a nuestra fiesta de cumpleaños. ¿No, Mari? Sí. Un orgullo. Quédate para el postre. Sí, claro que sí. No, de hecho, nuevamente, honrado para compartir, espero que haya sido beneficioso para todos ustedes y nuevamente, y lo más importante, feliz cumpleaños. Realmente qué emocionante poder celebrar y compartir esta etapa con ustedes. Felicidades a todos ustedes. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, les contamos que vamos a tener un espacio pequeño de 5 minutos, un break, y comenzamos con Claudia Salas, que Claudia nos va a contar sobre cómo reinventar las organizaciones desde People. Entonces, no se pierdan este tema que ya viene, solo 5 minuticos para que descansemos, agüita, y volvemos. Gracias.